Amados hermanos, vamos a volver al primer libro de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 7, donde hemos estado meditando en estos días. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 7, leemos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Señor, acudimos nuevamente al trono de tu gracia para que tu amor, del cual hemos estado hablando, se manifieste de una manera especial, salvando a pecadores en medio nuestro, pero también edificando nuestros corazones. Pues te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amados, nosotros hemos estado hablando acerca de este pasaje y esta es ya la cuarta intervención y hemos titulado el mensaje de hoy, Sed imitadores del amor de Dios, porque es la parte a la que nos invita la última parte, el último versículo de este texto, cuando nos dice, amados. Y es un llamado que Juan está haciendo aquí. Si Dios nos ha amado así, y muestra la radiografía que nosotros hemos estado viendo todos estos días, ¿cuál es la manera en que Dios nos ha amado a la que Juan se está refiriendo? Y es esa radiografía que viene desde el versículo 1, desde el versículo 7, cuando el apóstol sentencia cómo nosotros debemos amarnos. Y él habla claro allí de que el amor al que nos está llamando el apóstol es la evidencia del amor de Dios en nosotros y cómo ese amor se refleja hacia los demás. Fue lo que vimos en el primer mensaje, ese llamado a amarnos, pero luego Juan nos plantea más adelante que ese amor tiene cierta característica, que ese amor se evidencia. Y nos dice en el versículo 1, ámense los unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama da evidencia de que ha nacido de nuevo, da evidencia de que ha nacido de Dios. Luego nos dice que el que ama también conoce a Dios. O sea que el amor es una característica de que nosotros conocemos a Dios, de que hemos tenido un encuentro cercano con Él. Estuvimos viendo también que ese amor se mostró para con nosotros en Jesucristo. O sea, Jesucristo es la expresión máxima del amor de Dios para con hombres y mujeres pecadores. Así como Jesucristo nos amó a nosotros, da evidencia en nuestros corazones de ese nuevo nacimiento del que el Señor hablaba continuamente en los evangelios. Por tanto, amados hermanos, nosotros debemos amarnos por esas razones, porque el amor es de Dios, es una evidencia del nuevo nacimiento y es un fruto de que le conocemos, de que hemos tenido una relación íntima con Él. Y uno de los principios que debe estar claro en nuestras cabezas, mis amados hermanos, es que en la medida que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de ese amor de Dios para con nosotros, en la medida que experimentamos con nuestras vidas la calidez de ese amor, así también nosotros entonces aprendemos a amar también más cálidamente a nuestros hermanos. Es notable aquí que Juan no solo hace la exhortación de ese amor ágape, que vamos a ver en un momentito en qué consiste, sino que nosotros debemos crecer continuamente en ese amor. Ese amor crece, ese amor se experimenta, ese amor se vive.
En el libro de los Romanos nos dice que Dios no escatimó a su propio Hijo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Fue ese amor del que habla el versículo 10, cuando Juan dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste ese amor? No en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo por ese amor? Entregó a su Hijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 9, retumba la misma idea. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo los amo. O sea que Jesucristo nos ama con el mismo amor con que el Padre lo ama a Él. Hermanos, yo no sé si usted entiende la dimensión de esa declaración de Juan, pero eso es mucho para nosotros. Eso no lo vamos a lograr a comprender en su totalidad. Y aunque en nuestra experiencia personal, en nuestra vida diaria, en nuestro continuo crecimiento en la fe, podemos experimentar esa calidez de amor, como ya mencionaba, pero esto es algo que trasciende nuestro entendimiento. Que Cristo diga que nos ha amado a nosotros como el Padre lo amó a Él. Yo creo que todavía en la eternidad estaremos tratando de entender a plenitud lo que esto significa, mis amados hermanos, pero eso es algo grande. Y es algo que debe llenarnos de regocijo a nosotros. Por eso Pablo le recuerda a los hermanos en Efesios y en Corintios las riquezas de ese amor. En 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9 el apóstol Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Y ahora sí empezamos a entender cómo nos ama Cristo. Observen cómo abandonó su riqueza. Y en el libro de Filipenses dice que no escatimó su nivel. No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se encarnó, vino. Sigue diciendo este versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis entonces ¿qué? Enriquecidos. O sea que el amor de Dios para con nosotros podemos afirmar a través de Jesucristo que es un amor sacrificial, es un amor benigno, es un amor eterno. Nada lo hará variar. Ese amor es el que todo lo da, no escatima ningún tipo de esfuerzo. Es un amor completo, perfecto y dispuesto. Pero podemos agregar más. Es un amor cálido, es un amor fresco, es un amor real. Es un amor sin fingimiento. Entonces, cuando nosotros sacamos cada una de esas características y vemos el versículo 11, ahora sí lo podemos entender más. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Con un amor sacrificial, benigno, eterno, que todo lo da, que no escatima esfuerzo, que es perfecto, que está dispuesto, que es cálido, que es fresco, que es real y que es sin fingimiento, entonces ya sabemos cómo tenemos que amar a nuestros hermanos. Y eso es lo que dice al final del versículo. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es ese tipo de amor el que nosotros estamos llamados a imitar. Es ese tipo de amor que nosotros estamos llamados a imitar con cada uno de nuestros hermanos. Debemos imitarlo, ponerlo en práctica. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros estamos llamados a ejercitar ese amor ágape entre los hermanos. Por eso cada año nosotros tenemos, la pandemia no nos dejó este año, pero si nos dan la oportunidad, el ágape este año tendrá que ser doble. Tendremos que comenzar más temprano para recuperar el año anterior. Pero esa palabra es conocida entre nosotros porque cada año celebramos una fiesta aquí, celebramos delante del Señor al principio del mes de diciembre, nuestro ágape. Y amados hermanos, en las Escrituras hay varias palabras, 3, 4 palabras que se utilizan para describir amor, pero ninguna contiene ese sentimiento de darlo todo a cambio de nada, como la palabra ágape, que es la que Juan utiliza aquí, cuando dice ámense, o sea, agapaos, ámense con ese tipo de amor. Conocemos el amor eros, que es el amor de donde viene la palabra erótica, es ese amor de pareja, de pasión, de sentimiento. Pero la palabra también utilizada como amor, filo o storge, es una palabra que tiene que ver con esa relación de amistad y familiaridad. Usted tiene hermanos, amigos, que tal vez estudiaron con usted, que se criaron con usted, que tú dices, óyeme, yo lo quiero como un hermano. Todos
hemos tenido ese tipo de amigos, o muchos hemos tenido ese tipo de amigos. Ese es un amor estorgue, que tiene un gran aprecio, tú tienes un gran aprecio por él, pero no llega a tú decir, no, mire, ese como mi hermano. Ahora, cuando decimos ese como mi hermano, o lo tratamos con la familiaridad de la familia, de mi hermano en la sangre, entonces estamos hablando de amor filo, ese amor filial, de donde viene esa palabra, filial, amor de familia. Pero hermanos, el amor ágape es distinto a todos esos amores. Es distinto, porque el amor ágape tiene la cualidad de que da sin pedir nada a cambio. Da sin pedir nada a cambio. O sea, yo te amo, mi hermano, y estoy dispuesto a hacer todo lo que el Señor me permita por ti. ¿Y sabes qué? Yo no espero que tú me des la gracia. Yo no espero que tú me des la gracia. Si tú me la das, mi corazón se alegrará. Definitivamente que sí. Pero cuando lo hago, no espero una paga. No espero un resultado. Amo, me entrego, doy todo. Así que ese amor ágape es ese amor que ama aun cuando es rechazado. ¿O no fue así que nos amó el Señor? Aun cuando lo rechazábamos. Aun cuando lo rechazábamos. Dios tuvo misericordia de nosotros. Ese amor puede ser definido como un amor sacrificial, dador, absorbente. Y hermanos, en la palabra amor que vemos traducida aquí, ágape, hay un detalle muy interesante, y es que el sentimiento no juega un papel fundamental. ¿Saben por qué? Porque es un amor no basado en sentimientos, sino en principios. Es un amor que no está basado en sentimientos, sino en principios. Esa es la palabra que el apóstol Pablo utiliza en la primera carta a los Corintios capítulo 13, en lo que se describe como el texto del amor, o el pasaje donde se habla del amor de una manera abierta, de una manera esplendorosa. Observen bien cómo dice el capítulo 13, versículo 1. Vamos allá. Primera a los Corintios capítulo 13, verso 1. Comienza diciendo el apóstol Pablo: si yo hablase en lenguas humanas y angelical y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es el amor, mis amados hermanos, ese elemento diferenciador en las obras que hacemos. Es el amor lo que le da ese toque, es ese motor que impulsa a nuestros corazones a hacerle continuamente bien a nuestros hermanos, sin esperar nada a cambio. Toda obra de filantropía que el hombre puede hacer, hermano, tiene un fin. ¿Y sabe cuál es ese fin? Su propia gloria, exaltarse. Hace un tiempo, menos de tal vez 2 años, yo estoy seguro que muchos de ustedes veían un anuncio de un personaje en la televisión. Fulano dando mochila en no sé dónde. Fulano haciendo una actividad en no sé dónde. Y cuando yo empecé a ver eso, yo dije, ese se va a tirar político. Desde que empecé a ver eso. Y el hombre se pasó 2 semanas, como 2 años, en una campaña mostrando lo que él estaba haciendo, todas sus buenas obras, todo su acto de filantropía. Al final, el hombre apareció como candidato a senador del distrito. Y yo sabía que no era de gratis. Hermanos, él no estaba dando eso por amor, él tenía un fin. Lograr cauterizar, arrastrar, traer, comprar conciencias. Así que su obra de amor, dice las Escrituras, que son como trapo de inmundicia, de supuesto amor. Porque el amor que él tenía en esos actos era su propio amor, su amor por él mismo, por su bolsillo y llegar a ser senador. Hermanos, y debemos pensar en eso, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas esperando que la gente nos devuelva algo. Ese no es un amor ágape. Tampoco es la frase aquella de haz el bien y no mire a quién. Eso es del mundo. Haz el bien y habitarás y te apacentarás en la tierra de los hijos de... Eso es lo que dice el Salmo. Haz el bien continuamente y vivirás. Amados hermanos, nosotros debemos tener cuidado cuando hacemos las cosas
con el objetivo marcado detrás de ese, de lo que queremos ser es reconocido. Porque eso no es amor. O al menos no es ese amor ágape del que nos llama las Escrituras a que seamos imitadores. Y es triste que muchas veces aún en las cosas de la iglesia, hermano, nosotros lo que queremos es reconocimiento. Reconocimiento. Vamos a hacer tal cosa en la iglesia. ¿El pastor Guzmán va a estar ahí? Si él está, yo voy para que vea que yo estoy en eso. ¿El pastor fulano está ahí? No, si está ahí, yo voy. Hermanos, cuando a un hermano lo llamamos y no viene, si no lo llama uno de los pastores, ¿qué está evidenciando? Buscando reconocimiento. Tu propósito no es venir, preparar, fajarte, hacer que esto esté bien, para que cuando llegue el domingo tus hermanos se gocen en la adoración. Hermanos, y esa obra tan sencilla de amor está matizada ¿por qué? Por amor a Dios. Por amor a mis hermanos. Qué bueno es llegar aquí, encontrar la iglesia limpia, sentarnos, disfrutar estas luces para que aún los hermanos que están en la transmisión puedan tener una mejor calidad. Pero eso lo hace alguien. Eso lo hace alguien. ¿Sabe por qué? Porque cada día nosotros queremos crecer en la calidad de lo que le ofrecemos a Dios. Que nuestra experiencia de adoración en la iglesia sea cada vez mejor. Para que nuestros hermanos que no pueden venir puedan recibir una transmisión de calidad y glorifiquen a Dios al ser edificados por eso. Hermanos, y ese no es el trabajo de un pastor. Nosotros lo que hacemos es predicar. Hay un grupo de hermanos que por amor a ustedes hace eso. Hace eso. Eso es amor. Hacer las cosas para que Dios sea glorificado. Hacer las cosas para que Dios sea honrado. Para que Él sea tenido sobre todo. No le interesa a ese tipo de amor, hermano, la gloria de los hombres ni los aplausos de las multitudes. ¿Saben lo único que le interesa? Imitar a Dios. Imitar a Dios. Solo le interesa imitar a Jesús. De ahí, mis amados hermanos, que si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, debemos amar de la misma forma que Él amó. Debemos amar así. Debemos amar en primer lugar, hermanos, con un amor real y sin fingimiento. Y podrán decir, pero yo amo así. Vamos a ver si es verdad en un ratito que tú amas así. Porque a veces, hermano, parece un cliché cuando decimos que el amor tiene que ser real y sin fingimiento. Pero no es un cliché. Es algo en lo que nosotros debemos crecer. Es algo en lo que debemos crecer. Es algo por lo que nosotros debemos orar. Y yo le decía ayer a los jóvenes, una forma sincera de buscar a Dios es acercarte a Él y decirle, Señor, yo no quiero seguirte, pero ayúdame. Señor, yo no quiero hacerlo, pero ayúdame. Ayuda mi incredulidad. Ayúdame a desarrollar un amor con mis hermanos en el que yo me involucre de una manera u otra en su vida. Orar, hermanos, ore. Señor, quita la hipocresía de mi corazón. Que el amor que yo profeso el domingo sea el amor que me caracterice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, 21, 22, y hasta que el Señor venga o nosotros vayamos al encuentro con Él. Hermanos, pero nosotros debemos orar por estas cosas. Y ciertamente, hermanos, que nosotros podemos, y es algo que comentaba con el pastor Guzmán, podemos dar gracias, hermanos, porque aquí hay mucha gente que muestra un amor cálido, un amor cercano con nosotros. Y nosotros damos gracias a Dios porque esa es la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Damos gracias, pero no queremos quedarnos allí. No queremos quedarnos allí, queremos que nuestro amor siga creciendo. Queremos que nuestro amor siga creciendo, que nuestro amor los unos por los otros sea palpable, podamos identificarlo. Que sea una marca distintiva de los miembros de la iglesia bíblica de la Trinidad. Un amor real, sin fingimiento, en el que haya una preocupación real los unos por los otros. Eso fue lo que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Y cuando decimos que ese amor sea sin fingimiento, Pablo explica a continuación cómo es. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a otros con amor ¿qué? Fraternal.
con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El que en lo que se requiere diligencia, no perezoso, sino que fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, en las tribulaciones, constante en la oración. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, ese es un amor sin fingimiento, un amor que prefiere, que da honra. Y a veces eso lo vemos, hermano, en una sencilla discusión. Cuando aún en pequeñas discusiones entre nosotros no estamos dispuestos a honrar a mi hermano por encima de mí. En cosas tan sencillas como esa. Pero ese amor real, hermanos, implica esto: preferencia, diligencia, oración los unos por los otros. Y así entonces ese amor ágape se constituye en un elemento dominante en nuestras vidas. En segundo lugar, debemos desarrollar, mis amados hermanos, un amor sacrificial y benigno. Sacrificial y benigno. Cuando el Señor Jesús respondió la pregunta de los escribas y fariseos en Mateo 12, vayan allá en Marcos 12, vayan allá conmigo. Observen qué interesante es esta conversación. Porque Jesús no solamente le da la respuesta que ellos estaban buscando, sino que va un poco más allá. En el versículo 29 del capítulo 12 de Marcos, Jesús le dice a ellos, le dice allí, Jesús respondiéndole, el primer mandamiento de todo es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, pero el Señor no se quedó allí. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que este. Entonces los escribas, oigan bien cómo respondieron. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle de todo corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hermanos, y el Señor, ¿saben qué le respondió? Vean el versículo 34. Porque es interesante la respuesta del Señor. Entonces Jesús, viendo que habían respondido sabiamente, les dijo: no estáis lejos del reino de Dios. ¿A usted nunca le ha llamado la atención esa frase? Ellos preguntaron algo y el Señor les respondió. Pero al final de todo el Señor le dije: no estáis lejos. Espérate, Señor. Pero si yo estoy de acuerdo contigo, entonces yo debería estar. Pero el Señor le dice: no estáis lejos. No estáis lejos. No estaban en el reino. Óigame bien. No estaban. No eran parte. El Señor, ¿qué fue lo que le dijo? No están lejos. Están cerca. Están bien cerca. ¿Y saben por qué, hermano? Ellos sabían lo que tenían que hacer. Y eso es bueno, pero no suficiente. Eso es bueno, saber lo que hay que hacer, pero no es suficiente. No basta con saber que Jesús es el Salvador. Hay que creer y entregarle su vida a Él para ser salvo. Por eso hay mucha gente allá afuera que usted le pregunta y todito creen. Todito creen. Y a ellos le podemos decir, como Jesús le respondió al escriba: estás cerca, pero no estás. Estás muy cerca, pero no estás. Hermanos, y esto nos enseña a nosotros que amar al prójimo como a ti mismo implica sacrificio, implica darnos, implica entrega. Y a eso no estaban dispuestos los escribas y los fariseos. Y más adelante el Señor lo evidencia. En Mateo capítulo 23, versículo 1, cuando le dice: entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan que lo guarde, guardadlo y hacedlo. ¿Y qué le añadió? Mas no hagan conforme a sus obras, porque predican y no hacen. Predican y no hacen. No estaban dispuestos a sacrificar su comodidad, hermanos.
Ellos sabían lo que habían que hacer, pero no estaban dispuestos a hacerlo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que amar a nuestros hermanos, pero ¿saben qué? Muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. No estamos dispuestos a hacerlo. No estamos dispuestos a sacrificar nuestras comodidades, nuestro tiempo y muchas veces nuestra familia. Todo lo contrario. Hay una palabra por ahí que yo siempre la cojo con pinza y lo he dicho otras veces, que es la palabra prudencia. A prudencia se le pega todo. Cada vez que no queremos hacer una cosa o queremos una excusa, hay que ser prudente. Y nos lo dicen en un tono espiritual. Sí, eso está bien, hermanos, pero tú sabes que tenemos que ser prudentes porque la familia, sí, nosotros lo sabemos. Hay gente en la iglesia que vive quejándose de todo, pero no hace nada. Y aún esos que se quejan estamos llamados a amarlo. Aunque no hagan nada, nosotros estamos llamados a hacer. Estamos llamados a hacer. Pero muchas veces escuchamos esa palabra. ¿Cómo es posible que nadie de la iglesia lo llamó? Un hermano quejándose por una queja de otro. Pareciera que no son de la iglesia. Pareciera que no son de la iglesia, hermanos. Nadie en la iglesia lo llamó. Debería decirle su voz interior ahí mismo. Debería el Espíritu Santo reprenderlo ahí mismo. Y tú tampoco. Y no, ¿verdad? Quejarnos. ¿Cómo es posible? La iglesia tenía, la iglesia debía. Yo estoy muy cargado con mi trabajo, mi familia. Es un gran peso, hermanos. Y yo entiendo que hay gente que tiene un peso grande por edificar y educar a su familia en la palabra del Señor. Ahora, yo quisiera preguntarle, y los hermanos que están aquí, que son casados, que tenemos hijos, los pastores, los diáconos, los maestros de escuela dominical, ¿ellos también no tienen la misma carga y la misma responsabilidad que tú? ¿Ellos no tienen la misma familia o ellos no son responsables? No, nos dedicamos a la iglesia y la familia de nosotros se la entregamos a otros. No, hermanos. ¿Saben qué? Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. Estamos llamados a ocuparnos de nuestra familia, pero a poner la mano en el arado. Así que no ponga tu familia como una excusa para tú servir, para tú demostrar un amor cálido los unos por los otros. No, amados hermanos, que eso no sea una excusa en medio nuestro, sino que nosotros veamos la exhortación que nos da el apóstol, donde dice, hermanos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. Y en verdad. Yo no sé si usted lo ha visto así, hermano, pero para mí hay una cosa que motiva, y voy a tomar nuevamente el ejemplo que dije orando, del grupo de Génesis, Stephanie y Magdiel. Hay algo que las motiva a ellos tres a preparar esos materiales. ¿Y saben qué? Es el amor por mi hijo Yacel, al que ellos le dan clase. Porque de otra manera no dedicaran el tiempo que dedican a eso. Y se lo pongo de ejemplo a los que están muy ocupados con sus familias. Hermano, yo no quiero que te desocupes de tu familia. Yo quiero que tú entiendas que tú puedes ocuparte de tu familia y ocuparte de la obra del Señor también. Yo no te estoy echando un boche, yo te estoy motivando a que ponga tu mano en el arado, a que trabajes junto con nosotros, a que ese amor que tú tienes por mis hijos, a que ese amor que tú tienes por mí, te lleve a que involucrarte en nuestras vidas. Te ayuda a involucrarte en nuestras vidas. Es como ya mencioné, es necesario ocuparnos de nuestra familia. Tenemos que estar atentos a eso. Y vamos a trabajar prontamente con eso. Vamos a estar trabajando en un material, en una serie acerca de eso. Pero hermanos, el amor mío por ustedes me tiene que ayudar, me tiene que llevar a trabajar continuamente por el bien de ustedes. Pero así debe ser de ustedes para conmigo. Un tiempo de oración que usted dedique para orar por mí, para que el Señor me ayude, me dé sabiduría, me ayude a organizar mi tiempo, para que el Señor pueda darme su palabra. Hermanos, es una evidencia de amor. Es una evidencia de ese amor que debemos evidenciar los unos por los otros. Pero en cuarto y último lugar, mi hermano, nosotros debemos imitar el amor del Señor, teniendo un amor completo, perfecto y dispuesto. Tenemos que desarrollar ese tipo de amor que es completo, es perfecto y que está dispuesto.
En el versículo 11 de la primera carta de Juan dice, amado, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos los unos a los otros. Y el versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si no amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que cuando hablamos de un amor completo, hablamos de ese amor que se va perfeccionando en el tiempo. Nosotros no le pedimos a todo el mundo que ame de la misma manera, sino que vaya creciendo en el amor, porque hermanos, hay gente hermano, es que son amor, es que son... ¿Usted nunca sintió el amor cálido de Juana? Hermano, hay gente que son así. Juana ya casi sin caminar. Mi hermana Juana, no, venga. Un abrazo y un apretón. Hermanos, muchas Juanas queremos que crezcan aquí, que vayan creciendo. Podemos decir de Juana como se dijo del texto en Hechos, cuando Pablo habla de las iglesias en la región de Macedonia, y dijo, de su profunda pobreza nos hicieron ricos. Y nosotros podemos decir, hermanos, lo mismo cuando nosotros tenemos hermanos que lo único que tienen para darnos es mucho amor. Y ese amor, hermanos, se va perfeccionando, y eso es lo que nos describe la primera carta de los Corintios en el capítulo 13. El amor que es perfecto, hermano, que es completo, no busca lo suyo, no se irrita, no se goza de la injusticia, espera, soporta. Por eso cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 22, ¿qué es lo primero que vemos allí, hermano? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu que se menciona allí? ¿La paciencia? ¿La templanza? No. ¿Y los frutos del Espíritu son qué? Amor. Comienza con el amor. Hermanos, si esa perfección del amor, vuelvo y le repito, no está basada en los sentimientos, está basada en los principios de la palabra de Dios y en el mandamiento que Dios nos ha dado. Así que nosotros debemos estar dispuestos, nosotros debemos estar disponibles. ¿Saben para qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo nos capacita para ello. Nosotros estamos llamados a servir a nuestros hermanos, a amonestarlo, a instruirlo, a llorar con ellos, a sufrir con ellos. Pero también estamos llamados a gozarnos con ellos, a apoyarlo, a ser un bastón de apoyo cuando mi hermano me necesita, independientemente de la circunstancia por la que esté pasando. Y a veces, hermanos, solo estaremos ahí para que ese hermano sepa que estamos ahí. No hay ni que hablar. No hay ni que hablar. Para mí siempre ha sido difícil, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, decirle algo a un hermano cuando se le muere un familiar y llegamos a la funeraria. Porque ¿qué es lo que uno no encuentra que decirle? Y a veces, hermano, es nada más ponerle la mano en el hombro, estoy aquí. Eso es todo. Porque no te sale otra cosa. Y cuánto se conforta el corazón de ese hermano cuando siente ese brazo que no dice nada y dice todo. No dice nada y dice todo. Y hay circunstancias en nuestra vida, hermanos, que antes de ir a sermonear, que antes de ir a juzgar, que antes de ir a tirar toda una teoría científica de la teología sistemática, que antes de todo eso, hermano, lo único que se quiere es un hombro. Es un hombro, saber que tu hermano está ahí. Saber que tú cuentas con tu hermano. Saber que tu hermano está dispuesto ahí para ti. Es la exhortación que Pablo da en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vamos allá. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo,
No siendo nada, a sí mismo se engaña. Versículo 8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a la familia de la fe. Hermano, qué poderoso pasaje. Pero ven cómo muchas veces ese amor se manifiesta simplemente en presencia, en estar ahí. Otras veces tendremos que ayudar, otras veces tendremos que amonestar. Pero hermanos, lo importante es que tu corazón, que tu espíritu tenga el deseo de ¿qué? De ayudar y restaurar a tu hermano. El que siembra, mis amados hermanos, estas gracias espirituales en su vida, cultivando un amor real, un amor sacrificial, benigno, perfecto, completo, dispuesto, será bienaventurado. Hermanos, si nosotros cultivamos estos principios, seremos bienaventurados. ¿Saben por qué? Porque no estaremos imitando a hombres, sino a Cristo. No estaremos imitando a hombres, sino a Cristo. Dos breves aplicaciones, amados hermanos. Revisa en tu lista cuáles son esos hermanos de la iglesia con los que casi no tengo contacto. Porque es natural, hermano, nosotros desarrollamos círculos de afecto con los que tenemos mucho contacto, ya sea porque somos profesiones afines, porque tenemos demasiado tiempo juntos en la iglesia, sea porque llegamos juntos a la iglesia. Y eso se da, observen que los grupos de confesión de fe regularmente se mantienen como muy unidos dentro de la iglesia, como que eso es normal, no estamos hablando de eso, estamos hablando, ¿cuáles hermanos en la iglesia? Yo no he tenido ese contacto, esa calidez. A una lista, revisa. Disponte a escribirle a esos hermanos. Disponte a llamar a esos hermanos. Un contacto, hermano, que puedo orar por ti. Y se lo digo, hermano, por una experiencia muy particular que tuve aquí en medio de nuestra iglesia. Ustedes saben que uno, en el proceso anterior, cuando era diácono, uno siempre está corriendo, que si el sonido, que si la proyección, que si esto. Y a veces en ese corre-corre los hermanos te saludan. Y como que tú los saludas siempre como de rápido. Y un día yo voy rápido hacia el área de sonido y ese hermano me dio un apretón que me jaló para atrás. Y yo como que cuando miré, dígame hermano. Yo siempre como que lo saludo y usted como que siempre está rápido y nunca me pone atención. Wow, hermanos. Yo no seguí a hacer lo que iba a hacer. Yo me senté con mi hermano. ¿Saben por qué? Porque la prisa a veces nos quita esa calidez. La prisa nos quita esa calidez. Y fue tan amonestador para mí que luego de ello me propuse, mira, lo que no se hizo antes del culto se va a hacer después del culto. Porque yo no puedo andar con esa prisa. La prioridad es mi hermano. Yo no puedo permitir que otro hermano sienta lo que ese hermano sintió, pero le di gracias enormemente por habérmelo dicho. Porque otros se callan. Ese hermano siempre me mira raro. Yo no sé por qué cuando él está del púlpito siempre me mira a mí. No, nosotros miramos a todo el mundo del púlpito. Pero dijimos una cosa que le encajó con algo que usted ve y ese hermano siempre como que me mira. Y yo no sé por qué ese hermano siempre que yo lo saludo como que él... Mire, empezamos a hacer un mundo. Hermano, haz una pequeña lista. Y yo te aseguro que va a ser de enorme bendición para ti. Acercarte a esos hermanos con los que tú no tienes ese contacto diario, ese contacto directo. Y que esos hermanos sepan que tú estás orando por ellos y que tú quieres orar por peticiones específicas de ellos. Eso es parte del amor que debemos cultivar. Eso es parte del amor en el que debemos crecer. Pero hermanos, también nosotros podemos, en segundo lugar, hacer que la honra de los unos por los otros sea mucho más evidente. Y esa honra tiene que ver con lo que ya mencionábamos, prestar atención, estar atento, estar dispuesto. ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudarte? No es que ese hombre está vestido. No te preocupes, que nosotros nos vestimos así, es para el Señor. Y qué bueno que tenemos esa concepción de venir así delante del Señor en su día santo. Pero hermanos, aquí todos tenemos un solo título. ¿Y saben cuál es ese título? Hermanos. Aquí nadie es abogado, ingeniero, doctor, filósofo, filántropo. No. Somos hermanos y estamos llamados a amarnos de la misma manera. Dice finalmente el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, finalmente sé todo de un mismo sentir.
A los hermanos le está hablando. Sean todos de un mismo sentir, compasivo. Y aquí viene nuestra frase: amándonos fraternalmente, misericordioso y amable. Oremos. Oh Señor, buen Dios que estás en los cielos, cultiva todas estas verdades y realidades en nuestras vidas, de modo que nosotros podamos como iglesia desarrollar este vínculo de amor, este amor fraternal, este amor misericordioso, este amor benigno que hemos aprendido de nuestro Maestro y Señor, para que aún los que lleguen en medio nuestro, al sentir este amor, digan: ciertamente Dios habita entre estos hermanos. Ciertamente he sentido la calidez de una familia, porque una vez que hemos gustado la benignidad, somos todos tus hijos y queremos que tú nos ayudes a evidenciar, a mostrar este amor para con todo el que llegue a nuestro alrededor. Oh Padre, bendícenos, guíanos, prepara nuestro corazón y haznos crecer en estas gracias, para el bien de nuestra iglesia, para el fortalecimiento de la fe de nuestros hermanos, pero sobre todo para que tú seas honrado y glorificado en medio nuestro por la obediencia de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Los hermanos le